SCP-181. Afortunado. Categoría: seguro. Descripción: Censurado. anteriormente LVD 87465 había sido encarcelado por delitos reiterados de fraude a la Comisión de Juego de Nevada. Después del 18º mes de su condena a cadena perpetua, fue trasladado discretamente al área relicaria armada de contención 02, donde fue iniciado y asignado a nivel de clase D. El primer experimento al que se le expuso fue con SCP, Censurado. y los resultados fueron sangrientos pero esperados. Cuando LVD 65468 fue expuesto a SCP, Censurado. se volvió loco y asesinó a todos los presentes en la habitación, pero SCP-181 fue perdonado cuando un equipo de respuesta armado redujo a LVD 65468. SCP-181 fue incluido en un experimento con SCP-075 una semana después del incidente con SCP. Censurado. Fue durante esta prueba que se descubrió el efecto antinatural de SCP-181. Cuando se colocó en la cámara de contención con SCP-075 en fase activa para medir su velocidad y su tiempo de reacción, SCP-181 se las arregló para esquivar a SCP-075 un total de 3 veces antes de que los equipos de extinción volvieran a congelar a SCP-075. Habiendo sobrevivido a no uno sino 2 experimentos de exposición de clase Keter, SCP-181 era una anomalía estadística. Sería su tercera semana y 7 días completos de supervivencia con SCP-082 lo que incitó al Dr. Censurado. a investigar. Fue la hipótesis del Dr. Censurado. lo que determinó que SCP-181 generaba esas anomalías estadísticas sin su conocimiento. Tras cerca de sacar cara 50 veces en una moneda, sacar 7 unas 25 veces con 2 dados, y sacar todas las 13 cartas de corazones de una baraja, el Dr. Censurado. obtuvo permiso ejecutivo para experimentar con SCP. Después de tirar 19 círculos verdes y tener éxito en recrear 4 obras maestras clásicas de varias formas artísticas, SCP-181 tiró a SCP. Censurado. de nuevo. A medida el objeto se posó en el triángulo rojo, las instalaciones experimentaron un temblor causado por un incidente relacionado con SCP-216, y SCP. Censurado. cayó en un círculo verde. El Dr. Censurado. entonces reclasificó LVD 87465 como SCP-181, librándolo de la terminación mensual rutinaria del personal de clase D. SCP-181 muestra signos de afectar la probabilidad causal de su alrededor involuntariamente. Sin embargo, las pruebas muestran que los esfuerzos para eliminar toda oportunidad de que ocurra un posible evento reducen los efectos de SCP-181. Anexo 1, A, 07X. Censurado. A partir de Censurado. D. Censurado. D. 2000, Censurado. SCP-181 ha sido transferido y los protocolos de seguridad se han endurecido. Se descubrió por el Dr. Censurado. en una auditoría reciente que las tasas globales de mortalidad y lesiones en el área de investigación biológica, 12 se habían incrementado a la misma vez que se encerró a SCP-181 cerca de un Censurado. %. Se teoriza que las propiedades anómalas de SCP-181 afectan la probabilidad mediante datos borrados. La teoría del caos afirma que los efectos potenciales de tal interferencia podrían llevar a datos borrados, gran escala. Más información disponible solo para el personal con nivel de seguridad 4 y superior, debido a la posibilidad de mayor datos borrados. Procedimientos especiales de contención. Censurado. Nota a todo el personal. A la luz de los descubrimientos recientes con respecto a las propiedades anómalas de SCP-181, ha sido transferido al sitio 27 Censurado. y puesto en confinamiento solitario. A todo el personal se le ordena tomar todas las precauciones posibles cuando estén operando dentro del sitio. 181 no está autorizado a interactuar con el personal del sitio más allá de lo indispensable para asegurar su supervivencia y seguridad. Dr. Knut Lebone. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.